quiero comentarles que la energía se también está incrementando. Vender la producción más cara, países que importamos, vamos a tener un impacto totalmente negativo en la producción. Pero el mundo en general, el precio del petróleo, el precio del gas natural, etcétera, 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 está más caro. Y eso está provocando que los precios sigan subiendo, creando una inflación hasta el momento en muchos países del mundo. Los precios suben, que se produzca un poco menos en el mundo y que tengamos obviamente este fenómeno, como repito, habrá una mayor inflación frente a una menor producción. Pero lo más importante que hablan los grandes analistas, economistas en el mundo, y que es muy obvio lógicamente, es que todo va a depender de cuánto dure esta guerra con Irán. Si la guerra es corta, hay una cantidad de términos en el mundo del petróleo y de gas que permitiría que la mayoría de los países transiten por este periodo sin grandes afectaciones. Si la guerra se prolonga más allá de un mes, claramente podría comenzar a notarse efectos negativos en la economía del mundo y por supuesto aquí en América Latina específicamente, porque países como México tienen exportaciones de petróleo en menor cantidad, pero también importan, hay que decirlo, gasolinas del mundo, de donde quiera, de Estados Unidos, whatever. También se verían afectados, aunque en menor escala, a estos países del tercer mundo. ¿Cuáles serían, me preguntaba un buen amigo por la plataforma, los países que se pudieran beneficiar? Los exportadores de petróleo específicamente, el productor de petróleo. Por ejemplo, en América Latina tenemos a Brasil, tenemos también a Venezuela, tenemos a Guyana, que son exportadores de petróleo. Países también que importan energía, importadores de petróleo, como Chile, como Perú, ahí entramos nosotros, Centroamérica, gran parte del Caribe, con afectaciones negativas, tenemos que decirlo tal y como es, afectaciones negativas. México, como les dije anteriormente, con una ligera afectación negativa, ya que México, repito, exporta petróleo crudo e importa gasolinas. En resumen, es un importador neto de energía, pero el efecto sería lógicamente menor. Y el segundo efecto que viene a través de esta situación en Medio Oriente es precisamente el efecto a través del mercado financiero. Escuchen bien esto, a través del mercado financiero, porque la incertidumbre encarece el crédito. Entonces, las tasas de interés para poder desarrollar un proyecto cualquiera en cualquier país, para una hipoteca, etcétera, van a subir, y esto va a afectar la actividad económica de diferentes países en el mundo. ¿En qué países va a afectar más? Una pregunta obligada. Son los más dependientes del financiamiento internacional, los países que domésticamente se defiendan mejor, como puede ser en este ejemplo que les di anteriormente, Brasil, México, Colombia, los países que tienen financiamiento frágil y complicado como Argentina, como Ecuador. Claramente es un momento donde el mundo, antes de esto, estaba pensando si es hora de comprar más deuda a Argentina, por ejemplo. Pues las próximas semanas se van a preguntar, ¿saben qué? Pongamos una pausa y pensemos y evaluemos si podemos comprar también más deuda ecuatoriana. ¿Qué pasa con Bolivia? Pues volvemos a pensar con Bolivia también a finales de marzo. Estoy hablando de forma simbólica en relación a los préstamos mundiales que se hacen a través de los diferentes entes financieros en el mundo. Entonces, son dos principales canales. Pero yo diría la conclusión principal es que si esto termina rápido, en 3 semanas habrá una negociación, pues realmente el efecto puede ser menor. Si dura menos, el efecto puede ser menor. Pero si esto persiste, vamos a tener los efectos negativos
distribuidos, así como lo escuchan ustedes y lo acabamos de comentar hace un momento. Ahora específicamente, pues les diré que hay países como México, repito, como Colombia, como Argentina, que son países que también se verán afectados grandemente. México, lo dije, en una menor escala porque es productor también de petróleo, pero también importa ya la gasolina refinada. ¿Cómo quedará en este caso, por ejemplo, Estados Unidos? Estados Unidos, que es la potencia mundial, pues les diré que en este momento, para muchos, Estados Unidos pasa un momento muy difícil en su economía y que algunos creen que se inventan esta guerra para ir a saquear otros países que tienen riquezas naturales como el petróleo, como ya lo hemos conversado. Y Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, produce alrededor de unos 10.000 millones de barriles de petróleo por día. Igualmente produce gas natural con una perspectiva de mediano plazo. Uno pensaría que pues depender de las importaciones de gas de Estados Unidos sería mejor que depender de la importación de gas de Qatar, para darles un ejemplo, que puede verse afectadas como ocurre en este momento en el conflicto del Medio Oriente. Entonces claramente Estados Unidos, a través de sus exportaciones de petróleo crudo, de gas natural, a través del gas licuado, y en la medida se anticipe la reducción de las tasas de interés y de nuevo las reducciones en las tasas de interés, pero digámoslo para este público que ahora en este momento nos está viendo y que me están escribiendo, agradezco mucho cómo se reflejan en el costo de la tarjeta de crédito. Hablamos de la temática financiera, cómo se va a reflejar en el costo de la tarjeta de crédito. Pues el impacto podría ser menor, aunque la hipoteca podría estar un poco más barata, pero probablemente en las próximas semanas, hay que decirlo, mientras dure este conflicto, las expectativas de que bajen las tasas de interés en Estados Unidos se van a incrementar como ha estado en el último trimestre. A largo plazo irán subiendo poco a poco y esta mecánica del crédito se va a ver afectado en alguna medida. Situación bastante difícil. La gente se pregunta cómo le está yendo a China. China igualmente es importador de petróleo del Medio Oriente. Claro que sí. China también importa petróleo del Medio Oriente y su socio comercial, que ustedes saben muy bien, que es el mercado latinoamericano, porque América Latina consume los productos que produce China. Igualmente en Estados Unidos hay mercado para productos chinos por su precio y la calidad pues se ha ido mejorando de a poco, pero la economía china también se podría ver debilitada, sobre todo su producción, producto de los altos costos que significaría para ellos la producción de sus productos. Va a afectar, tendrá un efecto negativo también China, porque ese suministro energético que todos necesitamos, al importar también petróleo de Venezuela, por ejemplo, Venezuela va a tener que incrementar su producción para poder ver alguna ganancia o alguna mejoría, algún crecimiento en su economía, al igual que Estados Unidos, con ese crecimiento de 2.5%, 2.4% aproximadamente, una economía que va también muy lento, pero estas afectaciones en la temática de la importación del petróleo de estos países del Medio Oriente están afectando igualmente al mundo entero. Dije Europa, con el gas licuado, con la energía, el costo va a ser mucho mayor, va a encarecer la vida e igualmente va a elevar la inflación en muchos países. Ustedes recordarán 2022-2023, el conflicto de Rusia con Ucrania. Obviamente en ese momento hubo una desaceleración en la economía, una muy importante desaceleración producto de esta guerra que afecta. También ha afectado el dólar, hablan muchos economistas, porque en los bancos mundiales el dólar ha predominado, pero últimamente, de acuerdo a expertos, el dólar ha ido a la baja. Ojo, ha ido a la baja y son situaciones que cada día más pues el mundo lo observa, la economía es cambiante y Estados Unidos también es parte de este debate y de este debacle en la economía mundial. Soy Manuel de Jesús Enamorado, podcast Hoy Noticias. Gracias por estar siempre atentos y pendientes. Bendiciones para todos.